Agora eu vou a conversar com um matrimônio. Como se chama você? Ramón Martínez Silva. Você se acuerda de quanto tempo de sofrimento ustedes tiveram? Eu 7 anos, bispo. Você 7 anos. 7 anos. E você como se chama? Noemí Ábalos. E você, quanto tempo? Pues prácticamente fue toda mi vida, obispo. Como começou? Más que nada fueron los problemas en casa, ¿no? Mis papás tenían una relación, pues aparentemente buena, ¿no? Pero mi mamá, yo veía que mi mamá sufría mucho por mi papá, ella lloraba todos los días era llorar, llorar, llorar. Y yo decía, ¿por qué mi mamá sigue con una persona que le hace sufrir tanto? Mi papá, yo creo que ella sentía el desprecio o el rechazo de mi papá. Lo que pasa es que mi mamá fue una mujer muy celosa, ella era muy celosa. Entonces con cualquier persona ella celaba a mi papá, porque mi papá yo nunca vi a mi papá golpear a mi madre, pero yo veía que ella sufría demasiado. Y yo decía, mamá, ¿por qué no te divorcias de él? ¿Qué haces con él si él te hace sufrir? Entonces ella me decía que no, y ella quedaba por nosotros, ¿no? Por sus hijos. Entonces yo decía, no, mamá, no necesitas estar con mi papá por nosotros, divórciate de él. Y muchas veces yo se lo propuse, yo muchas veces le dije, divórciate, y no quiso. Y fue creciendo en mí un odio, un resentimiento contra mi padre. Mi padre él siempre fue un hombre muy trabajador, porque él trabajó mucho, él trabajaba siempre, llevaba el sustento de la casa y todo. Procuraba que no nos faltara nada, pero yo al ver que mi mamá sufría demasiado, en mí se generó mucho odio, mucho rencor, y fue por años, yo fui creciendo y yo odiaba a mi papá, odiaba muchísimo a mi papá, más después también con todo esto se vinieron muchos problemas económicos también, al grado de que mi papá, él iba a ser preso porque lo estaban acusando de abuso de confianza. Él trabajaba en servicios públicos, tenía sus unidades, ¿no? Tenía sus camionetas. Ahí mi papá, él no sabía el por qué lo estaban acusando de eso. Él fue con los licenciados de la empresa del transporte público y le dijeron, mira, no te presentes. Si tú te presentas al juzgado, tú vas a ir preso, te van a quitar tu casa, te van a quitar tus camionetas y tu familia va a quedar sin nada. Entonces mi papá quedó así, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí nosotros tuvimos que huir de la casa. Salimos de la casa sin nada más con una poca de ropa y nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos. Ahí quedamos viviendo con mis abuelos, digamos, escondiéndonos de algo que no sabíamos de qué es lo que estaba sucediendo. Y para no solo bastaba eso. Yo me enfermé, yo enfermo ahí, empiezo yo era muy joven en ese entonces, empiezo con problemas menstruales. Entonces ahí yo no tenía mucha confianza con mi mamá, no platicaba muchas cosas con mi mamá y prácticamente quedé un mes así, desangrándome, casi un mes. Cuando mi cuerpo ya no resiste, yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me siento así. Entonces cuando yo voy con mi mamá a hablar con ella, yo en ese momento me desmayo. Yo me desmayo y mi mamá no sabe realmente lo que me estaba pasando. Ahí me llevaron al médico, ¿no? Me llevaron a urgencias. Ahí me reciben en el hospital y los doctores le dicen a mi mamá, mira, tu hija entra, pero que ella salga con vida, no te aseguramos nada. O sea, era una cosa de que ella está aquí, pero, o sea, tienes que estar preparada para todo. Entonces, ahí yo me quedé así, ¿no? Yo ya solo escuchaba hacia lo muy lejos las voces de la gente porque yo ya estaba perdiendo la conciencia, prácticamente ya estaba muriendo. A mí me empiezan a hacer muchos estudios, me hacen ultrasonidos, me hacen estudios de sangre. En los ultrasonidos, los doctores piensan que supuestamente lo que yo tenía era un aborto. Pero yo le dije al doctor, pero no hay cómo yo tener un aborto. Yo en este momento yo no tengo a nadie, ni siquiera he tenido una vida de pareja con nadie. Entonces me dijo, ¿segura? Le dije, sí, doctor, es claro que no. Y me metieron a un consultorio a solas con el doctor y él me empieza a hacer otra vez preguntas, ¿no? Quizá pensó que a mí me daba vergüenza porque estaba mi mamá ahí, pero yo le dije, doctor, no es nada de eso que usted está pensando. Yo no tengo nada de eso. Y entonces empiezan a buscar y a buscar y a buscar y a hacer más estudios. Ahí cuando ellos le entregan a mi mamá los estudios de sangre, yo solo iba con 5 de hemoglobina, obispo.
O sea, ya no, prácticamente ya no tenía sangre en mi cuerpo, ya no había sangre, porque lo normal es 15, no tenía ni la mitad de sangre. Entonces, ellos me detienen en el hospital, yo quedo internada ahí, no sé por cuántos días que quedo ahí, y yo nunca había estado en una situación así en un hospital, no sabía. Entonces ahí me ponen transfusiones de sangre, transfusiones, al grado de que las doctoras o las enfermeras me regañaban a mí, se enojaban conmigo porque decían que yo solo estaba gastando la sangre cuando había otros enfermos que estaban necesitando, porque era, haga de cuenta, colocar sangre y era perder. O sea, mi cuerpo no retenía la sangre. Entonces me mandan a hacer más estudios, me hacen ultrasonidos. ¿Y qué sale en el ultrasonido? Que mi matriz era una matriz infantil. Le dice a mi mamá, ¿sabe qué? Su hija tiene una matriz infantil, dice, y ella nunca va a poder tener familia, dice. Pero en ese momento yo no pensaba ni siquiera en tener familia, ¿no? O sea, eso fue el diagnóstico de los médicos, me siguieron con mis estudios. Ahí fue cuando me dijeron, mira, tu hija está está entrando en principios de leucemia, dice. Entonces aquí nosotros ya no podemos tampoco hacer nada, dice. No podemos hacer nada por ella. O ustedes deciden la alta de ella y se la llevan a otro lugar a ver dónde la atienden, o no sé, a ver qué hacen. Pero yo en ese entonces, cuando yo quedé en el hospital internada, no recuerdo cuántos días se pasaron, perdí la noción del tiempo y yo solo quería ver a mi familia, pero yo ya no veía a mi familia. Entonces hubo un momento en que yo perdí, creo, el conocimiento. No sé qué me sucedió, obispo, que yo quedo dormida, yo creo, pero yo en ese momento veo a mi familia, o sea, yo veo toda mi familia alrededor, en la casa, ¿no? Y yo digo, ay, mi familia, ellos allá en la casa como si nada, y yo aquí muriéndome, ¿no? Pero en ese momento yo no entendía nada, obispo. Ya con el tiempo yo entendí qué fue lo que sucedió en ese momento. Entonces llega la enfermera y me dice, ¿cómo te sientes? Le dije, bien, solo que me siento muy cansada. Le dije, ¿puedo dormir un poco? Me dijo, ¿acabas de despertar? Le dije, no, doctora, me siento cansada. Entonces ahí yo no entendía nada. Ahí qué sucedió entonces, que yo creo que en ese momento yo ya estaba muriendo y no sabía de lo que estaba sucediendo conmigo. Yo creo que ya en el momento ya mi alma se estaba perdiendo en ese momento. Y con toda certeza yo siento que si en ese momento yo hubiese muerto, mi alma iba para el infierno, obispo. Entonces fue algo así, una cosa, una desesperación, ¿no? Ahí yo salgo del hospital, sigo con tratamientos, yo quedé por meses en cama, obispo. Yo mis brazos, yo comía, yo no podía llevar el alimento a mi boca. A mí me tenían que dar de comer porque yo no tenía ni fuerza en el brazo, no tenía fuerza para levantarme. O sea, prácticamente estaba muerta en vida. Yo le decía a mi mamá, mira, si vienen a visitarme mis compañeros de la escuela, diles que no estoy, yo no quiero ver a nadie, porque yo me acuerdo que me veía en el espejo y estaba demacrada, era muy flaca, o sea, me había acabado completamente. Entonces yo decía, ma, yo no quiero ver a nadie, yo no quiero ver a nadie. Y así fueron muchos meses, obispo, muchos meses. Con esto después también vino la depresión también. Yo tuve una fuerte depresión porque yo me crié en una familia con muchos hermanos, fuimos 8 hermanos. Entonces, pues, uno no sabe, ¿no? Uno piensa que la mamá o el papá tiene preferidos o elegidos. Entonces yo pensaba que a mí, mi familia, mis papás no me querían porque yo sentía así, ¿no? Yo sentía así. Yo ahora entiendo que yo me equivoqué en muchas cosas también. Entonces yo sentía que ellos no me querían. Se llegaba a la hora de comer y yo recuerdo que mi mamá llamaba a todos a comer. No sé si porque tenía muchos hijos, se olvidaba siempre de mí y a mí nunca me llamaba. Y yo quedaba en la recámara encerrada, obispo. A mí eso me dolía mucho porque yo decía, mi mamá no me quiere, ella solo quiere a mis otras hermanas, se ocupa más de mis otras hermanas. Tengo una hermana mayor que yo, tengo una más chica que yo, o sea, yo soy de en medio. Entonces yo veía que mi mamá tenía más atenciones con ellas dos, ¿no? Y yo decía, no, mi mamá no me quiere. Cuando yo quedo ahí en el cuarto, fueron muchas veces que yo quedé encerrada en el cuarto, yo decía, no, yo me voy a quitar la vida. Entonces agarré una cajita de pastillas, y yo dije, no,
ya, yo ya no quiero estar aquí, porque es mucho el sufrimiento, no le intereso a nadie, mis papás no se importan conmigo, ellos solo se preocupan, mi mamá preocupaba mucho por mi hermano el mayor, por ser el mayor y ser varón, se preocupaba por mis otras hermanas, yo decía, entonces, ¿yo qué hago aquí? No hay ningún sentido el que yo esté aquí. Entonces, me vino ese pensamiento de quitarme la vida, agarré las pastillas, cuando yo pongo la primer pastilla en la boca, yo pensé y dije, pero, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi mamá va a llorar. O sea, si mi papá ya le hizo llorar tantos años, ella va a llorar aún todavía más. Y yo decía, no, no es justo eso. Entonces yo agarré y aventé la caja de las pastillas y solo me recuerdo, me quedé en la recámara llorando. Mi mamá nunca supo nada. Y yo me quedé así, lloré. Pasó el tiempo, pero yo seguía con esa depresión, obispo, yo me fui a vivir a la casa de mis tíos, ahí yo fui a vivir con ellos, ahí prácticamente, económicamente, no me faltaba nada, obispo, tenía todo, pero había un vacío dentro de mí que no se llenaba con nada, obispo. Ellos me decían, mira, aquí en la casa tienes todo, come lo que quieras, báñate la hora que quieras. Era una casa grande, mis tíos tienen una condición económica buena y decían, para tú aquí en la casa eres como una hija para nosotros. Pero yo sentía una soledad, obispo, una soledad inmensa que no se llenaba con nada, con nadie. Mi tía me llevaba cosas, mi tía me festejaba mi cumpleaños, mi tío, ellos a donde quiera que viajaban me invitaban a viajar. Yo no decía, no, yo no quiero, yo me quedo aquí, prefería quedarme en la casa encerrada. Um inferno. Un infierno y tomaba. Depressão, ganas de quitar-se a vida, princípio de leucemia e ter família era uma coisa impossível. Exactamente, obispo. Assim era a sua vida. Así era mi vida. E nesta situação, ustedes se conheceram? No, obispo. Yo lo conocí a él muchísimo después, cuando después que llegó al Centro de Ayuda Universal. Ajá. Yo lo conozco mucho después, pero todo ese lapso yo sufrí muchísimo. O sea, yo empecé a sufrir desde muy chica y seguí sufriendo, aún joven, adolescente, y fui creciendo y seguí sufriendo. Mi sufrimiento acaba cuando yo conozco el Centro de Ayuda Universal, obispo. Ajá. Cuando yo llego al Centro de Ayuda Universal, yo ahí, no sé, yo fui, pero no creyendo tanto, porque mis papás ya iban. Mis papás conocen la iglesia por ese problema que tuvo mi papá, porque él estaba siendo acusado de algo que él no había hecho. Entonces, ellos conocen la iglesia, ellos empiezan a ir todos mis hermanos. Yo era la única que no iba yo. Entonces hubo un momento que yo dije, no, voy a ir. Y fui, pero no fui porque quisiera realmente algo de Dios. Fui pues, a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué sucedía. Fui un martes de sanidad, fui sanada con el aceite de Israel, con el aceite santo. Yo usé el aceite santo y dijeron, colócalo donde tengas el dolor, la enfermedad. Yo pasé en el baño, me ungí toda y ya, me fui al servicio. Pero aún todavía sin creer, obispo, sin creer. Escuché a aquel hombre de Dios hablando, enseñándonos, predicando. Se llega el momento de la oración y él dice, ahora ustedes van a cerrar los ojos. Ahora Dios va a hacer la obra en su vida. Yo cerré los ojos y yo dije, si es verdad lo que estos hombres hablan, si es verdad que Dios existe, si tú eres Dios, tú me vas a sanar hoy. Yo hablé así con Dios y yo nunca había hecho eso, obispo. Dije, pero si tú eres Dios y de veras existe, tú me tienes que sanar hoy. Si tú no me sanas hoy y todo lo que ellos hablaron es mentira y ni eres Dios y ni existes y nada. Ahí llega el momento de la oración, obispo. Cierro los ojos. Coloque la mano donde usted tenga la enfermedad. Pongo la mano. Pero yo con esa convicción, ¿no? yo hablando. Haga de cuenta en ese momento yo peleando con Dios. Si de veras existes, tú me tienes que sanar ahorita. Cerré los ojos. Obispo, ¿cuál fue mi sorpresa, obispo? Yo todavía tomaba medicamento para parar los sangrados, obispo, porque eso es un medicamento, un tratamiento, que el medicamento nunca lo hizo, obispo. Hasta yo había ido un día antes con la doctora y le dije, doctora, yo ya no me voy a tomar esta medicina porque esta medicina no me sirve para nada.
yo sigo así, entonces a mí no me sirve. Já de hacía nada. tempo, não? Ya hacía Quanto tiempo. tempo, mais ou menos? Pues fueron meses, obispo, porque fueron meses de tratamientos. Yo me acuerdo que eran meses, pobres de mis papás, porque ellos me llevaban todos los días al doctor, obispo. Eran todos los días y nosotros llegábamos a la casa solo de madrugada, solo de madrugada. Y yo le dije a la doctora, yo ya no quiero tomar esto. Cuando termina la oración, nosotros vamos para la casa, obispo. Yo llego a la casa, ahí, mi sorpresa, obispo, el sangrado había cesado, secó por completo. Y yo me quedé sorprendida como usted no tiene una idea. Y yo fui y le dije a mi mamá, mamá, yo ya me sané, ya me curé. Y me dice, ¿cómo? No sé, le digo, yo nomás fui a la oración, hablé esto y esto, y Dios me sanó, mamá, Dios me sanó. Ahí me tocaba ir otra vez con la doctora, porque yo estaba en tratamientos. Aham. Y la doctora me empieza a checar, ¿no? Primero que nada, pesarme. Obispo, algo increíble. Yo de un día para otro subí 2 kilos. 2 kilos subido, obispo. 2 kilos de un día para otro. Y me dice la doctora, ¿qué fue lo que pasó aquí? No sé, doctor. Ahí empieza a revisar todo, ¿no? El pulso, todo empieza a hacer sus revisiones la doctora. Una doctora con mucha paciencia también. Era muy buena doctora también, yo no puedo decir que no. Era muy buena doctora. Y me dijo, mira, no sé qué sucedió contigo, dice, pero ¿cuánto tiempo quedamos? Y nunca solucionamos nada. Hoy tú vienes y fuiste, y no sé qué pasó, fuiste sanada, estás curada. Le dije, sí, doctora. Dice, ¿qué hiciste? Le dije, doctora, yo fui a la iglesia, le dije. Yo fui al Centro de Ayuda Universal, mis papás me invitaron, yo fui y Dios me sanó. Y ella quedó, ¿en serio? Le dije, sí, doctora. Y me dijo ella, yo quiero ir ahí. Le dije, doctora, cuando usted quiera. De hecho, nosotros le dimos la invitación, todo. Hubo ocasiones que ella llegó a ir. La depressão desapareceu. Desapareció, obispo. Las Desapareció. enfermedades. Completamente, obispo, porque no solo era leucemia, yo tenía colitis. Aham. Colitis, que llegó esa misma doctora me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes estar así en la casa de tus tíos. Tu intestino está a punto de reventarse. Tienes que descansar, dice. Ya no puedes ni subir ni bajar escaleras. Entonces, Dios me sanó de la colitis, Dios me sanó de la leucemia, Dios me sanó de la gastritis, obispo. Yo no podía comer nada, no podía, comía como un pájaro, un poquito de arroz, un poquito de verduras y ya. Entonces, yo decía, ¿qué vida es esta? Yo no comía nada, obispo, no tomaba ni... Não, e a parte ganhou 2 quilos em um dia. En un día, obispo. 2 quilos em um dia. De un día para otro yo subí 2 kilos. Foi quando você conheceu a seu marido. Ahí cuando yo llego al Centro de Ayuda Universal, Ajá. ahí pasa un poquito de tiempo, ahí yo conozco a él ahí en el Centro de Ayuda Universal. E sua vida como era? Obispo, yo desde a los 9 años yo salí de la casa, obispo. Ajá. Por lo mismo que los padres habían diferencia con los hijos y yo me salí de la casa. Ahí yo me fui a un internado, un albergue y a los 10 años yo comencé a trabajar, ya no volví para la casa. Y comencé a trabajar a los 10 años. Ahí dormí en el taller, en los carros viejos y no me pagaban, solo me daban la comida. Pero hay días que me quedaba sin comer. Entonces ahí quedé en taller aprendiendo. Y a los 12 años comencé a trabajar por mi propia cuenta. Tuve mi propio taller, tuve carros, negocio. Pues aparentemente no me faltaba nada. Claro, lejos de mi familia, ¿no? Entonces, queriendo o no, ese vacío, esa soledad, me llevó al vicio. Y ahí cuando yo tenía 16 años, yo conocí una joven, ¿no? Enamoré de ella, una novia, ni era novia porque... Y ya y eso me llevó más a perderme al vicio, y comencé a usar droga porque ya el alcohol ya no me hacía, yo tomaba todos los días, ¿viste? Todos los días, yo llegaba 3, 4 de la mañana, todos los días. Y ahí se vino la depresión, la soledad. Ahí conocí una joven y me junté con ella, no me casé. Me junté con ella por un tiempo. Pero pues, ¿qué vida le iba yo a dar? Porque estaba involucrado en los vicios, en las drogas.
ahí la golpeaba, la maltrataba. Y ella se fue de la casa. Ahí yo me perdí más en los vicios, obispo, en los vicios. Ahí comencé a caer en la cárcel y ahí comencé a robar y hacer... Estuve na cárcel? Sí, muchas veces, obispo. Muitas vezes? Muchas veces. Solo que como en el trabajo que yo hacía, pues yo conocía a muchas personas, vamos a decir, que me ayudaban, ¿no? Me ayudaban. Entonces ellos me sacaban de la cárcel y a pesar que yo hacía cosas graves, ¿no? Que es para estar en el penal, ya muchos años encerrado, pero ellos me sacaban de la cárcel. Y yo salía y seguía en la droga, seguía en la droga. Entonces me vino una depresión, comencé a padecer de pesadillas, se me subía el muerto que decía. Entonces yo no podía dormir en juicio, obispo. Yo tenía que llegar borracho o drogado, porque ya me daba miedo la oscuridad, me daba miedo de llegar a la casa. Era un miedo que no podía soportar en juicio. Yo tenía que llegar borracho o drogado. Y así llegué y perdí todo lo que tenía. Perdí el taller, perdí carros, perdí todo. Y comencé a viajar, me fui para otros estados. Ahí fui para Nogales. Ahí en Nogales quedé un año, obispo. Ahí me perdí más en las drogas, porque ahí la droga es más abierta, ¿no? Que se encuentra donde quiera. Ahí me perdí más en las drogas. Incluso vendíamos droga del otro lado, le llaman burriadas. Pasa droga para el otro lado. Ajá. Y ahí pasábamos en el desierto 3 días escondidos bajo tierra o en cuevas con la droga. Pero eso me llevó más el vicio, porque pues tenía yo dinero, ¿no? Entonces me perdí más en los vicios, Ahí crucé del otro lado, me fui para el otro lado de Estados Unidos. Ahí me perdí por completo, ¿ves? Porque allí es más perdición, droga por donde quiera. Ahí yo vivía en las vías, perdido, ya tuve 4 intentos de suicidio, ¿ves? 4 intentos? 4 intentos. Se acuerda de cada uno de ellos? Sí, sí. El primeiro, sí. como foi? Sí, yo intentaba mucho en los carros, salía yo por los puentes con los carros así, pero pues hasta eso nunca me pasó nada. El carro quedaba deshecho, pero yo nunca me pasó nada. Ou seja, sua vida era caso perdido. Perdido. A Osman no había salida porque yo intenté de todo, incluso visité a lugares de limpias, iba yo casi cada 15 días, cada 8 días, pagaba, tenía yo dinero, pagaba yo todo eso, pero nadie que me pudo ayudar. Como que usted conheceu a Universal? Cuando obispo ya estaba, yo intenté ya 4 veces de suicidio, no quitarme la vida, y no logré, pero ya esa voz me atormentaba 24 horas, ¿ves? Ya no tenía descanso. Aquella voz era día y noche, quítate la vida, no vale nada, nadie te quiere, mire cómo vives, y cosas de esas. Entonces, para mí ya no había refugio, ni el alcohol, ni la droga, ya no me hacía. Entonces, ya solo esa voz que para quitarme la vida. Ahí un día yo salí a caminar sin rumbo, salí en la calle. Ahí llegué a un centro comercial. Ahí un señor pasó, estaba sentado, pero era un muerto en vida, obispo. Yo caminaba, ahora sí, si me preguntaban qué vistes, yo no veía nada, no me daba cuenta, perdido. Ahí yo estaba sentado en un centro comercial. Ahí un señor pasó ahí, mexicano, hispano. Ahí llegó y dijo, amigo, ¿qué haces ahí? Y yo quedé y dije, no, pues aquí pasando el tiempo. Ahí en ese centro comercial, obispo, ahí estaba el Centro de Ayuda Universal. Ajá. Ahí era un viernes, no se me olvida, un viernes. Ahí él dijo, mire, va a empezar una reunión aquí, ahorita aquí está la esquina ahí, si quieres, vamos ahí, mire, bueno. Ahí yo no le pregunté, obispo, de qué se trataba o de qué religión, qué. Yo me levanté y seguí a aquel hombre. Obispo, la sorpresa
Cuando yo entré en aquel lugar, tan solo entré en la puerta, obispo, miré así el altar, era un cine en la iglesia, así, miré en aquel altar, obispo, de aquel altar, parece que una voz salió de aquel altar y vino sobre mí y dijo, hijo, ¿por qué sufres? Aquí yo estoy. Pero una cosa que yo no soporté, obispo, ahí en la puerta de la iglesia yo comencé a llorar. Lloré. Amargamente, toda aquella reunión me la pasé llorando. Desde aquel día, obispo, yo salí diferente, salí con paz, salí con aquella alegría y caminaba yo y parece que miraba al cielo y decía, no, pues todo eso es para ti, sí existe la felicidad. Eu estou acá pensando que sua senhora, em La Universal, tuvo uma surpresa. Lo mesmo passou com você. Você tuvo também uma surpresa. E você não quer ter também uma surpresa? Agora, para que você tenha uma surpresa, como eles tuvieron, você tem que fazer sua parte. Você tem que fazer sua parte. Perseverando, haciendo as cadenas, logrou liberar-se de todo. Logré, obispo. No fue fácil, obispo, porque yo creo que fueron más luchas ya cuando yo comencé a ir a la iglesia, porque ya el problema ya no era externo, sino más interno. Aquellas voces que me perseguían, que no vas a lograr, y que mire, nadie te quiere, y no. Pero lo que a mí me fortaleció, obispo, y me mantuvo, fue aquella presencia que yo recibí de aquel altar. Fue eso que me acompañó en todo ese proceso de liberación, obispo, porque era insoportable. En las calles yo caminaba, aquellas voces me perseguían y no vas a lograr, mire, nadie te quiere, no tienes a nadie, todo eso es engaño, no va a suceder. Aparte ahora las críticas de los amigos en la calle, porque ahora yo tuve que enfrentar todo aquella, vamos a decir, aquel mundo de amigos, supuestos amigos, de drogas, vicio y todo. Yo vivía en la calle. Y ahí, obispo, si la persona no coopera en drogarse con los amigos, lo golpean. O cuando menos él tiene que comprar la droga. Entonces yo tuve que huir de ellos. Muchas veces, obispo, yo tuve que huir, dormir debajo de los puentes, a veces en unos árboles así, yo me escondía ahí en medio de los árboles, porque yo no tenía familia, no tenía a nadie, ni un conocido. Yo llegué a Estados Unidos caminando 3 días y 3 noches, obispo. Pero logró liberar-se. Logré la liberación. De los vicios, de todo, obispo. De los tormentos espirituales. De todo, obispo. De todo. De todo. Foi quando você conheceu a sua esposa. Aí eu tuve que volver a México. Y casi, obispo, fue una cosa sorprendente, porque casi al mismo tiempo que yo llegué, era el mismo tiempo que ella estaba llegando aquí a la iglesia. No, obispo, y fue curioso, ¿no? Cuando yo estaba participando en las reuniones, yo recuerdo el pastor dice, usted que tiene su esposo, su pareja, escriba su nombre, dice, en el corazón, dice, y usted que no tiene nadie, solo escriba el nombre de Jesús. Ahí yo hice como él dijo, no, yo es que puse el nombre de Jesús, yo no conocía a nadie. Ahí llega el momento de la oración y dice el pastor, ahora usted que no tiene a nadie, ¿qué va a hacer usted? Usted va a pedir a Dios que Dios prepare una persona para usted. Mire, obispo, ¿cómo fue mi oración? Yo hablé así con Dios, dije, Señor Jesús, prepara un hombre de Dios para mí. No sé de dónde lo tengas que sacar, de las drogas, si es un vagabundo, si está perdido en el mundo. No sé dónde esté, pero yo sé que tú lo vas a preparar para mí. Pasó el tiempo, obispo, fue muy curioso cuando yo conozco a él y él me empieza a platicar su vida, ¿no? Cómo fue su vida. Yo quedé, Dios mío, Dios da lo que tú pides. O sea, yo hablé con Dios, no me importa de dónde lo tengas que traer. Quizá él duerme en la calle, sea un vagabundo, no tenga familia. Yo hablé así, obispo, y fue lo que Dios trajo. Ou seja,
Deus lo transformou e lo apresentou para você. Exactamente, obispo. Exactamente. Como é esse matrimônio? Gracias a Dios, bien, obispo. Gracias a Dios estamos bien. Actualmente tenemos una hija, obispo, Por favor. que supuestamente por los médicos, la ciencia médica, jamás yo podría tener familia. Jamás. Ter família era uma coisa impossível. Imposible, imposible, obispo. Imposible. Claro, en ese entonces pues, yo ni siquiera imaginaba en tener familia, pero fueron pasando los años. Yo me casé con mi esposo. Ahí después de 4 o 5 años fue una sorpresa porque yo quedé embarazada. Uma surpresa mais. Una sorpresa más. Quedé embarazada porque yo ni siquiera, no sabía, obispo, yo no sabía que estaba embarazada. No sabía. Ya tenía 5 meses de embarazo y yo no sabía nada, obispo. Ajá. No sabía nada. Porque los doctores ya me habían dicho un montón de cosas y yo dije, no. Y como nosotros no pensábamos tampoco en tener familia, nosotros nos cuidábamos, pues jamás tampoco íbamos a tener familia. Si nos estamos cuidando, ¿de dónde va a salir un hijo? ¿De dónde va a haber? Y cuando yo llego al hospital, yo fui por otra cosa o al hospital, obispo, a hacer un estudio normal, de rutina. Ahí la doctora me dice, no, espérame, yo te voy a hacer primero un estudio de un ultrasonido. Cuando ella me hace el ultrasonido, ahí está Camila. El milagro. Camila está ahí. Y yo dije, Ou seja, pararam de sofrer. así es, Así es, obispo. Vida nueva. vida nueva, Vida obispo. nueva. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Amén. Gracias, obispo.